tenemos una conversación sobre la profesión con Antonio. Antonio, actor, formado aquí, en la Escuela de Cristina Rota, licenciado de Periodismo, ejerció de periodista durante muchos años. Si uno va a Wikipedia, lo primero que te llama la atención es un dato que intuitivamente te da la sensación de que sabes, pero que Wikipedia te confirma. Es, con mucho y de largo, el actor español más veces nominado a un Goya. O sea, el siguiente está muy lejos. Eso significa que soy mucho y de largo el actor español que más veces ha perdido el Goya. Eso es importante también. Que me ha llevado a un tablao flamenco ya de como palmero. Ha ganado 2 y ha estado nominado 15 veces. Estar nominado 15 veces significa que a lo largo de muchos años el conjunto de la profesión ha estimado que entre los 5 trabajos mejores del año, durante los últimos 20 años, había un trabajo de Antonio de la Torre. Quiero decir que también es una constancia de decir, bueno, una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 15, hasta 15 veces. Esto solamente por hablar de los Goya. Evidentemente hay muchos otros premios que ha recibido, muchas otras nominaciones. Pero bueno, es un dato que nos habla de la constancia de Antonio. Para mí, y yo creo que para muchos de los que estamos aquí, su capacidad para profundizar en los personajes, para encontrar siempre ángulos nuevos, ángulos sorprendentes, la capacidad de riesgo que tiene Antonio, el rigor, el trabajo, la inmensa profundidad, la forma de transmitir, esa sensibilidad que transmite en sus trabajos, creo que lo convierten en uno de los actores más relevantes de nuestro tiempo, uno de los actores más importantes de nuestro tiempo. Y creo también en esa constancia. Yo destaco siempre, es un actor que no ha asumido un riesgo una vez en aquel trabajo, que eso pasa a veces, dices, joder, qué bien aquel actor en aquel trabajo, sino que el riesgo es una constante en su profesión. Así que es un privilegio para mí poder estar en esta conversación. Es un actor al que admiro y es un actor al que es fácil admirar. Así que bueno, bienvenido. Gracias. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace y cuándo te das cuenta tú de lo mío es esto? Quiero ser actor. El impulso lo tuve en una compañía de teatro infantil. Que perfectamente se llama Teatro Arlequín de Málaga. Recuerdo todo. Recuerdo interpretaban pasos de Lope de Rueda, recuerdo la canción que usaban en los espectáculos, recuerdo la sensación de que me parecía aquello como un lugar, o sea, increíble. Pero por cuestiones de la infancia es una edad que si no está bien asesorado, pues puedes dar algún que otro tumbo absurdo. Y entonces no me lo tuve de creer y bueno, estudié periodismo, como he dicho Juan, y bueno, se ve que esperé a la edad adulta y fue con 25 años cuando vine aquí a esta escuela y conocí a tu madre y... no, lo estoy contando fatal, ¿no? No, lo que quería decir... Es que no puedo ser breve. Lo que quería decir que fueron a las 2 o 3 clases ya que di, o sea, inmediatamente me di cuenta, fue una sensación como, hostia, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta, esto es lo... Pero bueno, en una época de los 90 complicada, no sé cómo lo ves tú, el comienzo. Bueno, y luego hay cosas, lo que yo sí quería, perdona que entre en materia por aprovechar, no hay cosas, por ejemplo, porque una cosa es lo que dice Juan, ¿no? La sensación, esto es lo que me gusta, y luego vivir de esto. Juan lo comentó antes de pasada. De hecho, no sé si tenéis ese dato, solo el 8% de los actores viven o tres la suerte de estar en ese grupo, porque estudiamos en esta escuela tan buena, todo hay que decirlo también. Y yo, por ejemplo, vivía de ser periodista hasta casi los 40 años, que fue con la colaboración con Lucas Señor. Pero una cosa que me acuerdo que lo dijo tu madre, y a mí que yo no lo entendía, pero claro, yo cuando llegué, yo acababa o sea, yo venía de vivir la orfandad. Mi padre había muerto cuando yo tenía 18 años, que fue cuando vine a estudiar periodismo, y mi madre murió
justo en aquel otoño que yo ingresé en esta escuela, en otoño del 92. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba y yo todo el rato era, no, yo soy de Málaga, yo soy muy gracioso, yo te invito a un mono. Yo venía con un repertorio más cateto, pues no era más cateto, pero oye, yo tengo el cubano, hacer una cosa, ese era como mi plan así profesional. Y estaba convencido de que iba a hacer carrera en la comedia. Y recuerdo que tu madre me lo decía, me dice, tienes una cosa, la labia, que está muy bien, pero no te apoyes solo en eso. Pero me dijo una cosa que en su momento dije, hostia, esto que me dice no lo entiendo, no lo quiero entender. Y es, esto te sonará, tienen que pasar 7 años desde elaborar un duelo, en mi caso, por ejemplo, la muerte de mis padres, para que tú luego puedas usarlo como herramienta de trabajo. Y así como pequeño truco os digo, pues que a mí mi madre, mi padre sobre todo, pero mi madre especialmente quizá por el componente de ternura que siempre me inspiró, y me viene a visitar a los rodajes, pero cosa fina. De hecho, muchas veces hay que ver qué ternura tienes ahí mirando, como que alguien llora, ¿sabes? Yo tenía a mi madre puesta ahí, ¿sabes? En el tiro de cámara, y entonces, bueno, en fin, aprendí que la herramienta no se puede contar lo que no se conoce, y entonces, pues en la medida en que la vida te pasa y sabes aprovecharlo y sabes ser honesto con lo que sientes y atreverte a hacerlo, pues me imagino que tienes más posibilidad como actor de enseñar cosas. No sé, esto es como la vida enseñanza que yo recuerdo de estas cosas. No sé si me equivoco, tú eres la generación de Alberto... Sí, con Alberto fue Alberto San Juan fue el que me convenció, porque éramos compañeros de la facultad, y él fue el que me dijo, él fue el que realmente localizó. O sea, tú estudiaste periodismo aquí en Madrid. Claro, yo estudié la Complutense, yo estudié como el periodismo de la Complutense. Y él fue el que me dijo de que nos apuntáramos aquí en la escuela. Íbamos a la misma clase, sí. Bueno, tú estabas por delante, tú estaba en un curso de Ernesto Alterio, de Pilar Cruz, ahí está Pilar Castro. ¿Quién más? Willy Toledo, ¿no? Willy Toledo estaba también, sí. Ernesto... Sí, ¿Estabas con Bermejo también? No, en la clase de Bermejo no, de mi clase. Natalí Poza, me iré acordando de... Porque claro, ya con el recuerdo se me mezclan los compañeros tuyos de clase. Contigo, por ejemplo, que no estamos en la misma clase, pero era compañero de... Eso. ¿Tú tuviste alguna escena de estas que uno trabaja obsesivamente, que se te quedan? Yo recuerdo que trabajé, o sea, el monólogo del ser o no ser, los de mi clase era, ¿con quién pasaba? Digo, tengo el ser o no ser, ostras. Yo no. O sea, yo mi paso por la escuela realmente lo recuerdo como una necesidad muy grande, que de forma imagino que nos pasaba mucho a los actores, de reconocimiento. O sea, yo necesitaba afianzarme como actor. O sea, me interesaba mucho más, desgraciadamente, o no sé cómo verlo ahora. No lo he pensado mucho, ahora que lo estoy hablando aquí en directo. No lo digo de corazón, es un pensamiento que no he reflexionado muchas otras cosas de mi paso por la escuela, pero sobre todo que yo quería hacer cosas que me salieran bien. Yo necesitaba que tu madre me aprobara, o sea, que dijera, no, está bien. Entonces yo no hacía mucho, yo me iba a la comedia, me iba a buscar cositas donde yo pudiera, ¿sabes? No me hacía poderoso, ni Tennessee Williams, no. En serio, yo hacía Manolo Lanuito, recuerdo uno que hicimos una peli que era una fantasía de vida de gente famoso. Era una película que bueno, seguro que era mala, ya no me acuerdo bien. Héroe por accidente, con Dustin Hoffman y Andy García. Entonces yo como tenía fantasía de que yo me parecía a Dustin Hoffman, tenías que tener fantasía también. Y Víctor Rivas, otro compañero que tenía la fantasía de parecerse a Andy García. Y salimos los dos, que cogimos un armario, lo pusimos así boca arriba y nos fuimos arriba para hacer la escena de la cornisa. Y bueno, no recuerdo que nos diera mucha caña a tu madre. Recuerdo que salimos vivos más o menos. Que no estuvo muy mal la cosa. Sí que recuerdo otro día otra anécdota. Déjame que la cuente, tío, de tu madre, buenísima. Estoy haciendo un monólogo o algo, no me acuerdo. Y entonces vamos a decir, chico, hasta aquí. Antonio, ¿a ti te gusta Telecinco? O sea, es que te gusta Telecinco en los años 90, que no sé qué ejemplo poner de la humillación. O sea,
de lo que significa en ese momento, dice, ¡buah, lo que va a venir ahora después! Yo creo que se me quedó que el pantalón se me cayó ya en ese momento justo. Y entonces dijo, ¿por qué no hay ninguna diferencia entre un presentador de Telecinco y tú? Estás haciendo el Telecinco. Y hostias, a mí me dio un ataque de risa con esto y dije, bueno, pues nada. Era un tema, o sea, es verdad que era muy importante en esa época de la escuela saber aceptar la crítica, pero no era fácil, ¿eh? Bueno, en esa época de la escuela, y ahora también. Aquí hay un montón de gente que no es de la escuela, pero hay mucha gente que yo veo por aquí que sí que lo son, y aceptar, bueno, claro, aceptar los aportes críticos siempre es una cosa difícil, pero lo sigue siendo. ¿Tú lees las críticas? Me estoy quitando. Sí, las leo mucho, sí. Cada vez intento cada vez menos, pero sí. ¿Y el teatro también? El teatro también, tío. Teatro bueno en el país que... No he hecho mucho teatro porque, bueno, también por temas de, bueno, tengo 2 hijos, la conciliación es complicado. Yo vivo a caballo entre Sevilla y Madrid, entonces, bueno, también me resulta más difícil por este tema. Pero hice una función que la tuvimos en el Matadero, se llamaba un hombre de paso. Que yo siempre tenía fantasía, dije, lo verás que me titulará un actor de paso. Yo me imaginaba ese titular, como de repente me despertaba una pesadilla en mitad de la noche. Y esta Raquel Peláez, no, Raquel, ¿cómo se llama? La del País, dice, puso de titular, Antonio de la Torre no emociona en su vuelta al teatro. Y no, ese era el titular del País, un domingo. Así me levanté un domingo. Elegí mal día para dejar de tomar carajillo por la mañana. Es un tema también, es un tema dominar también la crítica. Es un tema acostumbrarse a recibirlas. Yo en teatro no las veo. O sea, en cine sí, porque ya el trabajo está hecho, pero lo malo del teatro es que eso, te levantas por la mañana, funciona. Claro, parte de la crítica parece como notas, ¿no? Claro, que son quizás Juan Diego en la segunda mitad del acto claro, parece que debería poner más pasión y más ganas. Le falta intensidad, pero incluso si son buenas. Porque dice, no, ese momento brillante, y tú ya vas pensando, ahora viene mi momento brillante. ¿No? Dices, bueno, ahora es cuando esto es lo que gusta. Sí, esto va a ser. O sea, el teatro, el cine, bueno, el trabajo ya está hecho, bueno, ya está. Incluso hay veces que no sé... Pero es un trabajo adquirido, o sea, es el temazo el que has sacado. Porque tener la seguridad como para librarte de eso, o sea, dedicarte a hacer tu trabajo, que yo creo que es la libertad de verdad del actor, o sea, contar la historia como tú crees, o con el director, y ya está, y que sea... Pero el ego, o sea, no todo van a ser ventajas en nuestro oficio, claro. El ego, por ejemplo, es un enemigo brutal del actor, brutal. Y a veces te confunde. El ego, la necesidad de reconocimiento, muchas veces coges papeles para... yo conozco un actor que coge papeles para que le nominen a los Goya. Me vine un montón de veces. El tío estás perdido. Y ofrece papeles de puta madre, pero nada más que coge los... Pues de tú cuáles tienes que coger, que yo es que... Yo coge los del Matadero, que me den caña. En ese sentido, hay una pregunta que han puesto los alumnos, que dice, luego de un reconocimiento, ¿hay alguna presión extra a la hora de afrontar un nuevo proyecto? Bueno, siguiendo, hilando con esto, sí. O sea, el mayor peligro de esto es creerte que estás en algún sitio. Y la realidad, por lo menos hablo de mí, estoy pobre mortal, es que es muy difícil no ser consciente de eso. O sea, porque todo te llevas a... Siempre en algún momento, perdóname, porque me gustaría evitar la falsa modestia sin caer en la estupidez, en la pedantería, pero es verdad, la gente dice, bueno, tú eres Antonio de la Torre, ¿qué tal? O sea, en un momento como que, por mucho que no quieras, empiezas inevitablemente de alguna manera tomas conciencia de un lugar ahí que no sé muy bien qué es en el fondo, que es una convención ahí, y esta es jodida, porque te da de repente miedo a fracasar, a equivocarte, y ese es el enemigo de la creación del artista. El artista tiene que ser libre. Pero bueno, este es un poco como el drama del actor de éxito, ¿no? La
dificultad para tener esta cosa del anonimato, de esta cosa como por ejemplo, yo una cosa a la que le di muchísimas vueltas, digo, ¿cómo hago? Fíjate, porque voy a decir una frase que es un tópico, pero juro de verdad que no conozco doctor que no le pase. ¿Cómo hago para no convertirme en Antonio de la Torre haciendo Antonio de la Torre? Por favor, ¿cómo lo hago? Porque es un proceso, es un temazo, ¿eh? Porque al final, tal, eres tú, están tus gestos, están, o sea, seguramente yo estoy aquí hablando a vosotros, si habéis visto una película, y habéis visto, mira, tío, esto de la mano, no se lo hace él, en hora del personaje, o sea, que pasan cosas que son inevitables. Y bueno, es que es tu cuerpo, es tu voz, son tus gestos, es muy difícil que eso no se lo des a un personaje. Claro, claro. A lo largo de tantas películas se va nutriendo de ti mismo. Sí, sí, sí. Pero tú estás deseando, y aquí está el ego, pero tengo que reconocer que el siguiente proyecto la gente diga, ¡ay, mira lo que ha hecho! Hostia, esto no se lo he visto hacer. Este es el sueño que realmente. Bueno, pero es Pero bueno, el mío por lo menos. Que tú trabajas mucho, o sea, uno ve tu trayectoria y dices, hostia, esto no tiene nada que ver, o sea... Bueno, hay elementos ahí que ayudan un poco, ¿no? Yo estoy pensando en una película, mi última nominación, por los destellos, una película que interpreta a un enfermo de paliativos, es claro, o sea, adelgacé mucho para esa película, y una transformación física que ya te da, obviamente el trabajo no lo haces solo con eso, pero yo me acuerdo que tenía una falta de energía, o sea, no tenía energía, tenía la energía de... Luego tuve que currar cosas técnicas de la respiración, tenía un médico que me asesoraba, que estaba siempre pendiente para que yo hiciera la respiración de un enfermo de miocardiopatía de una manera que fuera creíble, pero... Bueno. Y en ese trabajo en concreto, ya que has mencionado ese, empezaste por ahí, quiero decir, hay veces que te agarras, recibes un guión, lo lees y dices, me encanta, vamos a hacer esto. ¿Cuál es tu mecánica? ¿Por dónde sueles empezar? ¿Empiezas por hablar con el director, con la directora? ¿Empiezas por... se te ocurre una propuesta? ¿Empiezas por algo físico? ¿Empiezas por trabajar tú solo en tu casa? ¿Cuál es tu mecánica? Claro, todas. No, o sea, quiero decir, todas y ninguna, porque bueno, o sea, de repente me estamos hablando de una película que recuerdo con mucho cariño y que recordaré todavía, se llama La noche de 12 años, porque interpreto a Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay, no sé si lo conocéis, y es extraordinario, inspirador. O sea, esto se quedaría para estar hablando aquí 45 minutos solo de eso. Y recuerdo que cuando el proyecto fue, yo hablé con Álvaro Bresner, el director, y me contó la historia de los Tupamaros. Yo no conocía mucho, tú entiendo que sí, lógicamente, pero yo no sabía mucho de los Tupamaros, y me contó lo que les pasó a los rehenes. Bueno, en 10-15 minutos me contó una historia de Jesús, de lo que le había pasado. Y yo dije, hostia, es que hacer esta película, o sea, me acuerdo que le dije, oye, que hay que contar esto, está claro, y ya lo siguiente fue el guión, o sea, ni siquiera no hubo ni guión ni nada, solo la idea y ya está. Pero en ese ejemplo, por ejemplo... ¿Y cómo me ocurrió? Bueno, hay un trabajo físico, pero me dijo, tenéis que quedar muy delgado porque iba a pasar mucha hambre y tal, entonces bueno, vino un proceso ahí muy duro, porque aparte cuando ya íbamos a rodar la película se retrasó 2 semanas. Y están pasando hambre, o sea, me acuerdo... bueno, luego el tema del acento, que era una locura. Es que es uruguayo. Claro, es uruguayo el tema del acento, yo que sé, bueno, sí, yo soy muy obsesivo, que tiene su parte buena y su parte mala, claro. Porque yo estaba todo el tiempo viendo vídeos de Pepe, tenía un coach que estaba siempre conmigo, ¿no? Repasando todos los textos. ¿Y lo conociste a Mujica? Sí, lo conocí, sí. Sí, fue una experiencia muy curiosa porque nosotros, el primer día que lo hicimos con Álvaro, el primer actor que se enroló fue yo, luego estuve en Chino Darín y Alfonso Toro, que es un actor uruguayo. Entonces me dijo Álvaro, me dice, mira, te vamos a presentar a los 3 viejos, bueno, pues está, se lo hacía con cariño, que era Huidobro, Rosenkopf y Mujica. Dice, y yo a los 3 voy a decir que tú vas a hacer de él, porque como no, dice, por 2 razones, una porque tiene su ego, entonces vale, sí. Y otra porque todavía no tengo claro cuál te quiero dar a ti. Sí, no, uno sabía, se terminó decantando por Mujica, pero no lo sabía. Y de hecho, Huidobro, el Fernando Huidobro fue muy emocionante porque le vimos un 26 de julio y murió un 2 de agosto. Y me impresionó una cosa que me dijo, que esta te sonará desgraciadamente, Juan, que es, dice, tú a cualquier verbo del castellano le aplicas tiempo y estructura.
una conferencia de Antonio de la Torre, con lo interesante que es. Le aplicas tiempo y es tortura. Por eso, no solo por el 5 minutos, para que no, o sea, bailar, comer, cualquier cosa, cualquier verbo. Eso nunca me iba a pensar en hostias. Y, bueno, en fin, son... me está pasando, solo una cosa por rematar, me está pasando una cosa, tío, con algunos proyectos que sé que esto es un tópico, pero os juro que en mi caso, y creo que en el de todos los compañeros, que disfruto mucho más ya de las películas preparándolas que rodándolas. En El Reino, por ejemplo, El Reino es una película que yo interpretaba un político corrupto y la nómina, o sea, yo tuve... Mira, me vi con Granados, con Álvaro Pérez, con un juez, un juez muy conocido, pero que no puedo decir su nombre, porque dijo, no, Rubalcaba nos dio un PDF con 33 notas. Y sí, buenísima. Había una trama que teníamos, y eso entre los de Fontanero nos lo contó Rubalcaba. Bueno, había un montón de gente así, con Granados fue mítico, porque Granados era, yo como le di a Granados el guión, mañana tiene Bárcenas o algo, que no valga para nada, pero dije, yo este guión sale aquí volando, nada para aquí, nada para allí, aparece mañana, yo qué sé. ¿Que ya había estado en la cárcel o está? Claro, acaba de salir, yo que te ponía y dice, mira, aquí voy con mi uniforme de talento, dice, que mi kit de preso, que venía con una gorra, con una gafa, el móvil de no sé cuánto, sí, fue un momento muy surreal. Entonces, una serie de experiencias, y porque en definitiva se trata, esto es otra cosa que quiero citar a Cristina Rota, que yo en su momento tampoco lo entendía bien, no lo entendí. Para interpretar un personaje tienes que entender su ideología. Y cuando digo ideología no es si vota Podemos, vota Vox, no, ideología es la manera de entender la vida, cómo funciona esa cabeza, esa es clave. Yo lo sostengo ante quien haga falta, o sea, no se actúa con... Sí se actúa con la palabra, con el cuerpo, pero sobre todo se actúa con el alma. Si tú tienes la necesidad, la manera de entender, ya el cuerpo va a hablar solo. Eso sí que es una cosa que tengo como siempre muy pendiente. De hecho, cuando noto que no... Cuando a veces no te habrá pasado y desgraciadamente a veces me pasa que estoy en no sé qué proyecto y de repente tengo que decir una frase porque no sé qué, o porque no me lo ocurra bien, o porque no la entiendo y la estoy diciéndola por decirla. No sé muy bien ni de dónde voy ni a dónde vengo. Y sin embargo, cuando pasa al revés, que tengo el personaje como que he entendido cómo piensa, cómo se mueve, sería capaz, se me suelta y seguro que sería capaz de improvisar horas. Y ese es el mayor placer. Yo me acuerdo que hicimos una charla como esta con Raúl Arévalo y él nos decía lo mismo. Decía, yo disfruto más del proceso de crear un personaje o de crear una película, que bueno, luego hacerla sí está bien, pero crearla, ensayar, investigar, ver si lo pruebo por aquí, si lo pruebo por allá, el trabajo con los otros, decía, es algo que disfruto mucho. Hace unos días despedíamos a Juan Margallo y pusieron un vídeo en su despedida. Juan Margallo fue un excelente actor y un hombre de teatro imprescindible en nuestro país, un hombre comprometido hasta el último día de su vida. Y él decía que lo que más le había gustado de la vida es la creación colectiva. ¿Cuál es tu relación? ¿Te gusta llevar todo el trabajo muy hecho? ¿Te gusta que sea una cosa que entre el director o directora, los demás compañeros se vaya creando? Un poco de todo, o sea, tienes que llevar el trabajo hecho por todos estos elementos que estamos hablando y luego que suceda algo. Luego suceden cosas que muchas veces son las mejores o son las más... No recuerdo una anécdota yo así que me haya ocurrido pero hay cosas míticas, o sea, hasta lo sé porque las sé de primera mano y entiendo que no me metí una trola. Yo trabajé en una ocasión con Edward James Olmos, no sé si sabéis quién es, quizás alguno más mayor de la sala. Yo sí. Yo también, desgraciadamente. O sea, digo desgraciadamente porque indica que tenemos una edad. Eso. Bueno, él hizo un papel en una serie de los 80 se llama Miami Vice y sobre todo hizo un papel en Blade Runner, la primera de Harrison Ford, bastante importante, Gaff, se llama su personaje. Entonces, él me contó que cuando estaba Harrison Ford, o sea, una de las secuencias, Harrison Ford hablando con no sé quién, y él estaba como vigilando en otra mesa. Y cosas, estaba un poco haciendo una especie de figuración ahí tal. El tío cogió con una cerilla, no sé cuánto tal que tenía allí, y hizo una figura. Y según cuenta el Ridley Scott, se coscó de la historia y dice, hostia, espérate, vamos a hacer
Y de entonces le dijo, a partir de ahora, cada vez que tú vayas a estar, que estás siguiendo al replicante, que estás siguiendo a los matos, vas a dejar... Entonces, pues hace la del unicornio, cuando le deja el unicornio así y tal, y le dice, ¿quién vive? No, ¿cómo era? ¿Cómo era? Una frase mítica de esa, no me acuerdo bien. Fue una improvisación que se terminó recreando en el guión, que se terminó añadiendo en el guión. Sí, hay cosas muy curiosas Mira, porque a veces lo más simbólico puede ser lo más, no sé si lo más interesante, pero lo más útil. Voy a contar una anécdota tampoco que puede resultar medio cómica. Hay un director que a mí me encanta, porque a mí me parece uno de los mejores directores de actores que hay en España, que se llama Manuel Martín Cuenca. Yo rodé con una película llamada Caníbal, donde yo intentaba un sastre, que bueno, volvemos a lo mismo, tuve 2 meses con un sastre, porque yo tenía que salir cortando de El tema es, a lo que voy, es que había el tío caníbal, pues lo indica, entonces había una secuencia en que el tío supuestamente ha matado a tal, entonces está comiendo la carne. Y rodamos una toma, otra toma, y no me decía, tío, no funciona, o sea, se nota, y yo ya lo estoy diciendo, se nota que como actor eres consciente de que estás haciendo un caníbal, o sea, que aunque tú intentas que no, intentas ahí como una, o sea, que tú lo que le estás poniendo ganas, no estás logrando, porque hay algo como de la consciencia. Y él lo que quería era, si entras en el código de la película, lo que resultaba pavoroso es que el tipo tuviera el papo de estar ahí comiéndose eso total. A mí me encanta el fútbol, y soy de Málaga. Y entonces el Málaga jugaba aquel día el partido más importante de su historia, los cuartos de final de la Champions, frente al Borussia Dortmund. Yo estaba todo el rato pensando cómo íbamos a jugar, porque Isco se iba a jugar de medio volante, tal, de Micheli, que lo ponemos de baja. Y me dice Manolo, ahora en toma te vas a poner, mientras te comes el filete, a pensar cómo crees que va a jugar el Málaga esta tarde para ver qué tal. Y yo empecé, yo por la derecha me dio Wellington, de Micheli en el centro, a Batista lo dejaría suelto, Juan. Perfecto, toma buenísima. Y la toma era buena, tío, porque tú ves la peli, insisto, se centra en el rollo de la peli, y ves que el pavo está muy concentrado en algo, como que le importa mucho, y que dice, ¿por qué tienes, tío, el pavo de estar ahí pensando en no sé qué, te estás comiendo un filete de una mujer que acaba de matar? Y funcionaba, ese simbolismo funcionaba. O sea, fíjate a veces qué cosas más curiosas pueden. De hecho, Manolo, te quiero contar otra, porque Manolo es un día, ¿tú has corrido con él? No. Pues sí. Pues tienes que ocurrir con él, porque había otro plano que era. Bueno, él tiene una cita muy buena que yo creo que va a gustar, Juan, y espero que a vosotros, de Coetzee, un escritor sudafricano, que decía: el cuerpo habla, no siempre la primera, pero siempre dice la verdad. Que es un poco toda esta teoría que estamos aquí desarrollando entre Juan y yo, ¿no? del trabajo del actor. Y ahí había una toma que era el típico plano cinematográfico, ¿no? Una lluvia, entonces yo salía de la sastrería que tenía, como para ir a su casa, y el plano era yo de espaldas. Imagínate que sale esa puerta, yo de espaldas, no sé qué, como bien situado en el sitio, porque yo hiciera una especie de cuadro y tal, lloviendo, y al momento que unos segundos, una pequeña pausa, y salto. Total, una toma, y una de las tomas me despisté, me puse a pensar, no me acuerdo de nada. ¡Corte! Antonio, ¿qué estabas pensando? Y yo, Manolo, no me puedo creer que me hayas pillado de espaldas. Y el tío me había pillado de espaldas. Yo pensé en algo, no sé, la pensé, qué tarde haber sido, me tomo una cerveza luego, o me pone una tapita de granada, buenas tapas, no sé qué gilipollas estaría pensando, pero yo me colocaba muy recto, muy eso, con mi gabardina, pues me caló. Es increíble. La única vez que me pasó una cosa similar con alguien que dices, hostia, este me ve, bueno, aquí no puedo mentir, estaba rodando una película que se llama Roma, y de Adolfo Aristarén. Y entonces yo tenía digo, esto es fácil porque era escuchar. Estaba Sacristán hablando y yo estaba ahí sentado y lo tenía que escuchar. Entonces, corten, Juan, no hagas que escuchar. Pero ¿cómo se me cuenta? ¿Cómo se me cuenta? Pero ese es el tema, y es verdad, o sea, recogiendo cosas que has dicho, hablabas antes de tu madre que está muy presente, bueno, que ha estado muchas veces en esa ternura. Sí. Has hablado antes de la ideología del personaje, de buscar y encontrar la ideología del personaje, de no decir una frase, sentirte mal cuando dices una frase que dices... No sé por qué la he dicho, no sé qué pretendía con esta frase.
Señalabas antes, bueno, mi personaje era un sastre, estuve ahí 2 meses trabajando de sastre. Antes, cuando hablábamos de la película de Brezhnev, 12 años, La noche de 12 años, trabajé de uruguayo, imagino, tenía un coach, trabajé de forma muy obsesiva. O sea, todos son lugares donde estamos hablando todo el rato de un nivel de dedicación, de obsesión, de trabajo. Encontrar la ideología de un personaje no es una cosa que digas, esta. Es buscar, indagar, probar, decir, reflexionar, será por aquí. Y luego buscar eso en el cuerpo, esto que decías de el cuerpo ambiente. Igual que el cuerpo tiene memoria, ¿no? El cuerpo tiene memoria, sí. Cuando de repente hay veces que empiezas a hacer cosas que haces tú cuando estás a punto de llorar y el cuerpo dice, uy, total, estamos a punto de llorar. Sí. Y de repente te va llevando a ese lugar. Sí, sí. Pues eso es muy interesante. Cuando tienes miedo, cuando estás feliz, cuando sí. Y yo he visto, antes señalabas, me decías que en la última película, la última animación, que el hecho de adelgazar ya te dio, o sea, la cosa física ya te daba una parte. Sí, claro. Sí, no solo el aspecto, que evidentemente, claro, no puede ser de otra manera, te da una energía así. Habías hecho hace muchos años otro trabajo donde hiciste lo contrario, engordaste 30 kilos. Sí. ¿Eso fue una idea tuya o eso fue una No, esa fue idea de Dani Santiago, el director. Yo le debía poco ya en el primer Miami. Él me escribió un papel que fue muy emocionante porque, bueno, se llamaba Antonio, fue un papel que me escribió para el lucimiento. Y la verdad que me cambió la carrera, así que siempre se lo agradeceré. Y luego hizo otra, se llamaba Gordo, y me dijo, bueno, Chatina, hay que pasar por caja. Me dijo, hoy por ti, amigo, como mañana por mí, tu cosa buena, amigo. Yo ayer dedicando, tú ayúdame ahora. Y entonces nada, Eso es lo que hago dentro de la escuela, ¿no? eso sí, no tengo más. Y sí, fue un año de rodaje y bueno, y una experiencia así. Pero te preguntaba si el cambio del cuerpo, de repente eso te ayudaba a encontrar, dices, hostia, camino distinto. Ah, bueno, sí, claro. Camina de una manera, sí, una incomodidad para sí, claro, vives, o sea, el tiempo que estás así, vives como una persona obesa, obviamente. O sea, eres un obeso en ese momento. No hay ser. Que sí, yo creo que no hay otra manera, la verdad. Hay papeles que yo creo que son. De hecho, vuelvo a citar otra vez a Manolo, que es mi director de cabecera, y él dice una cosa que yo más o menos comparto, es un poco brutal, y más en España con los sueldos que tenemos. Pero él dice, para hacer de taxista tú tendrías que montarte en un taxi, irte para allá, ir para el aeropuerto, que vaya uno que te robe, perderte no sé qué, estar quemado por la noche sin dormir, harto que tu mujer se separe de ti, pues ya no aguanta tu horario. Cuando ya estés quemado, dice, ahí puedes hacer de taxista. Y evidentemente tiene algo de brutal, pero estoy de acuerdo. A mí de hecho me obsesiona mucho un tema que bueno, a ti te pasará igual, que me obsesiona es si de repente tienes una relación de piloto de avión o de bicicleta, esa cosa de colocar de policía, tío, es un tema la pistola, o sea, cuento una suerte, hice una película llamada Grupo 7 que trataba un policía, entonces los de Sevilla de armamento, porque esto es una ilegalidad, pero que no hay ningún policía en la sala, me dejaron disparar con armas de fuego de verdad en la sala de tiro. Y me acuerdo perfectamente de coger la pistola y saber que eso puede matar. Y eso tiene, o sea, es que tiene un peso, o sea, yo me acuerdo la sensación de coger la pistola, qué chungo, esto mata, y yo la tenía en mi mano. Esto, o sea, es una cosa, y de hecho, si te fijabas, había un policía que era medio funcionario que nos asesoró, y tú le veías cómo manejaba el arma, la manejaba con la relajación de que lleva años manejándola, pero con la consciencia de que en cualquier momento eso se... Entonces, la movía y hacía así, siempre había como un control muy preciso de algo que ese tipo de cosas solo se consiguen con tiempo. No hay otra cosa. No, tienes que hacerlo, tienes que vestirte. Tienes que darlo, sí. Y es como decíamos antes, que decía Raúl y que tal, y es muy apasionante, muy interesante, muy divertido,
y te da un rollo, o sea, a mí me... Bueno, para mí es esencial. Es que si yo no me creo, pues lo que tal, pues no puedo saber hacerlo, pero tienes que creer. Por eso yo creo que es muy importante que nos cuiden de los rodajes, cosa que no siempre ocurre, como sabes. No, que no se me ocurre que no siempre tienes el tiempo, sí. los ensayos, el tiempo previo, o le dan importancia a eso. Es decir, no, yo es que necesito llevar el traje por lo menos 2 semanas antes. Sí. Bueno, ya está, no es un cosa. Sí, no, claro, sí, es un pesado, sí. Enseguida por nada eres un pesado. Es verdad. Dices, bueno, ya, pero es que es en beneficio del trabajo, es Sí, en beneficio de la película. sí, es un oficio, o sea, quiero decir que está muy bien y muy bonito y nos da muchas alegrías. Juan y yo amamos este oficio, pero tiene su rollo, ¿eh? O sea, que no todo es ventajas y estar aquí ante tanta gente maravillosa. Porque hay una parte que tiene lo personal, tiene un coste. Es una forma de vida, ¿no? Esto que digo es una frase un poco tópica, pero es una forma de vida. ¿Se te quedan a veces, te cuesta a veces salir de alguno? ¿Hay alguno que te haya costado más? Yo creo que no, más que nada lo que tengo es el recuerdo, o sea, más que yo creo que es un poco tópico eso de que el personaje va contigo, ¿no? Yo creo que tú terminas la peli o terminas lo que sea, te vas a tu casa y chao. Sí, otra cosa es que el rodaje ha sido especialmente feliz, entonces tienes buenos recuerdos como cualquier experiencia. Y vuelvo a lo mismo, o sea, se conoció a Mújica, se conoció a alguien, es una personalidad fascinante por la razón, pues tú eso te lo llevas. Y no sé. Y me imagino que a lo mejor una cosa inconsciente, pero esa no la tengo, o sea, no puedo hablar de ella, no lo sé. Seguramente habrá cosas inconscientes. Por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, yo creo que este es el fruto de muchos años de trabajo como actor. Y tú dirás, ¿sabes de qué te estoy hablando, no? El poder estar aquí, no sé cómo, o sea, esto para mí hubiera resultado imposible hace 25 años, no sé. Y creo que esto tiene que ver con el haberme habituado a estar delante de una cámara, a estar delante de público. Hay algo que, bueno, o sea, que no somos conferenciantes, pero nuestro oficio de actor nos concilia con la exposición pública, creo. Son herramientas, uno aprende a relajarse, aprende a tomar conciencia del cuerpo, no sé. Sí. Y ahora que hablas de la exposición pública, 2 preguntas en eso. Uno, ¿tú nunca has mantenido un compromiso con cuestiones de tu tiempo, de tu época? ¿Nunca has rehuido ese hecho? ¿Cómo lo vives eso? Porque esto tiene la satisfacción de poder expresarte públicamente y de que tenemos un lugar donde a veces parece que se te escucha y eso es gratificante, dices, bueno, esto que digo se escucha. Sí. Y por otro lado es inevitable que cada vez que opinas sobre un tema eres fruto de críticas de gente que no opina lo mismo. Ya. Bueno, ya para empezar, tengo que cerrar mi cuenta de Twitter. Bueno, no sé. Bueno, intento... De la que me siento más orgulloso de la que dije en la Complutense. La Complutense soltó un speech delante de nuestra amiga Isabel Díaz Ayuso que me gustó mucho. No, porque, bueno, más que nada, no, porque me metieron un gol. Yo estoy en la Complutense como en Ciencia de la Información, como ha dicho Juan, y porque te hacían... Me hacían alumno ilustre, entonces me llamó el rector, que es un señor de mi edad. Sí, se trabaja en Apple. Oye, te soy un cuanto amigo de Jorge, tal, sí, claro, tú una idea muy bien de la facultad, y dices, chaval, que de repente dice, es que ahora soy rector, y me jubilo ya mismo y tú, joder. Sí, entonces hemos votado los maestros, entonces se le dieron a 7 profesionales, por distintas razones que habían pasado por la facultad, se le dio... Y media ese rectorado, de manera discrecional, nombró a Isabel Díaz Ayuso alumna ilustre. Y entonces, claro, yo en aquel momento dije, o sea, porque claro, yo soy la estrella del rock, o sea, quiero decir, yo aquí me estáis escuchando, pero parece ya allí y quedamos tú y yo alumnados, o sea, bueno. Y yo dije, tío, es que voy a estar al servicio de... Entonces pensé seriamente en no ir. Pero bueno, se montó una revuelta de profesores y tal, pues hay una buena, cuando yo había allí. Pero allí había, aquello parecía un instituto de esto de una peli de Woman Samba. Y bueno, dije un speech así que me siento. Otra vez, bueno, yo siempre digo lo mismo, al final nosotros
estudiado en una escuela pública. Tú sabes que eres padre, que te haces amigo de los padres de los amigos de tu hija, tal, no sé cuánto. Tú con esa gente hablas de cómo se me engaña. Lo que pasa es que a ti te ponen la alcachofa, como tú y yo ahora, y a ellos no. Eso también me parece una responsabilidad. Si tú con la gente que tratas, si tú tienes la oportunidad de darle voz, no sé, es que me parece inevitable. Y en ese sentido, ¿crees que, bueno, tú has estudiado aquí en la escuela y sabes el punto de vista de la escuela a ese respecto, pero ¿crees que el arte todavía hoy, el cine, el teatro, el arte en general, tiene una incidencia social, puede aportar algo, tiene un sentido socialmente? Bueno, debe, cuando eso no suceda, hemos entrado ya en la brutalidad. No lo concibo de otra manera. O sea, que decir, perdona, no sé cómo responderte porque para mí la pregunta está en la respuesta. Es así, es así. Bueno, hay gente que piensa que hay un texto de Lorca donde habla de estos que hablan del arte por el arte. Bueno, hay gente que defiende eso, el arte por el arte. El otro día me encontré, volvía de Málaga, sí. se me sentó al lado un señor, que esto que empiezas a pensar, que no me hable. Entonces él me decía, pues mira, me gustas mucho como actor y me encanta el cine español, pero ¿por qué tenés que estar siempre diciendo cosas? Es que ¿qué necesidad? Y bueno, estas películas de repente, lo bonitas que son una buena comedia, un buen drama, pero que no tengáis que meteros en... Yo pensaba, es que ¿cómo se puede desligar? Intenté explicarle y no supe cómo explicar. Ya. ¿Cómo se puede desligar? No se puede, no se debe. Incluso la comedia más banal está apostando por un punto de vista sobre el mundo. Sí, entonces claro, a veces desde el punto de vista es equivocado. Sí. Pero bueno, estoy pensando, ya agarrarme mi carrera ya directamente. No, en muchos productos que hacen televisiones, generalistas y tal, y te hacen unos productos que no tienen nada que ver con esto, con este tema que estamos tú y yo hablando, con todos los respetos. Y me alegro por los compañeros que trabajan y está muy bien, pero sí, hay el capital sabe bien lo que le conviene. Siempre lo sabe. Se nos acaba el tiempo. Esto es una duda. ¿Tuviste algún momento cuando acabaste la escuela? Veo que hay un montón de preguntas de los alumnos que preguntan en ese sentido. Cuando acabaste la escuela, ¿dudaste? ¿Tuviste momentos de incertidumbre de decir, no sé si lo voy a sacar adelante, sí, no sé mira. si voy a poder dedicarme profesionalmente, yo me vuelvo a... Total. Yo tuve una crisis a finales de los 90, o sea, yo me metí en la escuela, como contaba, estaba sin mis padres, y ya enseguida yo venía a las clases, creo que cambié de turno, yo estuve por la mañana, por la tarde, me salí un curso en Radio Nacional, entonces ya no me acuerdo bien, pero sé que cambié de turno aquí en la escuela para poder venir mientras trabajaba, me ganaba la vida, hacía todos los papeles que podía, y hubo un momento que yo creo que también tiene que ver con toda esa búsqueda frenética y es que es muy duro. A los 3-4 años, año 97, por ahí, 96-97, me acuerdo que fui a... Pues claro, ahora con un móvil de repente a se hace una audición cuando me despacha a mí a Los Ángeles y se la mandan y la ve Ridley Scott y dice, oye, mira Antonio, muy bien la anécdota. Pero antes tenías que ir, llevas un fax, no sé cuánto tal. Y yo recuerdo en CPA que llega hasta mí de 11 quinto de Central de Producciones Audiovisuales, recuerdo que había un actor que ya murió y yo, entonces los dos fuimos a lo mismo, ¿no? Íbamos con nuestro currículum y la foto. Entonces fue una epifanía, tío, con las películas. El actor debía tener en aquel momento nuestra edad, 60 por ahí, no 60. Y yo le vi, y entonces yo, que entonces tenía 28, me imaginé a mí mismo 30 años después, siguiendo, teniendo que ir productora por productora, y me entró una ansiedad terrible, me pareció que mi vida iba a ser ingrata, y dura e incierta. Y entonces volví a Sevilla, empecé a trabajar de periodista, pero bueno, pasaron una serie de cosas que al final aquí estoy. Pude volver a hacer cine, fueron años de mucho ave, de mucho esfuerzo, pero sí, es que es imposible, o sea, si es que este oficio es precario. El 92% de nuestros compañeros están así. Muy difícil. Sí, no, está bien pensar en esa realidad porque esa es la realidad. Yo creo que la gente cuando piensa en el cine español piensa, pues eso, en Antonio de la Torre o en los actores que trabajamos.
y se habla del glamour y los Goya, pero la realidad de la profesión es un montón de compañeros y compañeras intentando mes a mes, año a año, tratar de seguir viviendo de una profesión o intentar llegar a poder vivir de la profesión. Eso es lo más frecuente, pero dentro de todo eso también está ese 8% que de vez en cuando, que no es un 8% fijo, también vamos cambiando. Sí. De hecho, a nosotros nos queda poco ya. Nos quedan dos tertulias. Me dicen que es la hora que tienes que ir. Por lo que he dicho, te has sentado mal. No. Tienes un... Vale, me toques. Sí, si no, no llevo. Perdonadme. Muchísimas gracias. Queríamos preguntas y tal, pero las guardamos para otra vez. Muchísimas gracias.